Pero aquí vemos unas cualidades tremendas en esta mujer, tanto para los hombres como para las mujeres que se encuentran aquí. Cualidades dignas de imitar, de una mujer de carácter, de una mujer que fue sierva, una mujer que supo ser amiga de su suegra, una mujer de fe inquebrantable que confió en ese Dios que ella ni conocía. Una mujer virtuosa, hermano, una mujer que no se dejó vencer por la adversidad. Una mujer, hermanos, que sabía respetar las leyes y las reglas de ese pueblo al cual ella se había ido a vivir. Porque recuerden, ella estaba en Moab y se fueron a vivir a Belén. Otro pueblo, otra nación, otras costumbres, la cual ella no llegó imponiendo sus costumbres, ni sus reglas, ni sus leyes, sino que llegó sumisa, obedeciendo, sometiéndose a las reglas y las leyes de ese lugar. Pero mire, hermanos, esta mujer llega ahí en el capítulo 2, versículos 6 y 7, y se acerca al mayordomo. Fíjese. Pero esta mujer llega y no se va directamente con el dueño de la siembra. Esta mujer va directo con el mayordomo, con el encargado de los trabajadores. Ella no se atribuyó poder y fue directamente con el dueño. No supo respetar la autoridad que había en ese momento, en ese lugar, y era el mayordomo. Porque la Biblia habla que Boaz bajó de Belén hacia donde estaban los segadores. Y el único que estaba ahí era el mayordomo y los segadores. Y ella no fue ni se metió al campo a recoger, porque la Biblia dice que en aquel tiempo, hermanos, cuando se cosechaba, las esquinas de todos los terrenos no se cosechaban, se dejaban para que las personas que no tenían capacidad económica, los mendigos, los pobres, fueran y cosecharan para alimentarse. Y que todo lo que se les caía de las manos a los segadores no lo levantaran, porque era para aquellos que venían, que no tenían comida, que no tenían economía, y repasaban como limpieza en los campos, y ese era su alimento de los pobres. Pero aquella mujer, hermano, se humilló y fue directamente al mayordomo, porque ella sola, hermano, podía haberse puesto a cegar en el campo, a levantar lo que iba quedando tirado, porque para eso no había necesidad de pedir permiso, porque ya era la ley dictaba que ella podía entrar al campo y recoger lo que iba quedando tirado. Pero aún así esta mujer fue y pidió permiso al mayordomo y le dijo que si le permitía cegar atrás de los trabajadores. Fíjese nomás, hermano, cómo esta mujer respeta la autoridad del que estaba a cargo. Del que estaba a cargo, hermanos. No se le olvide que nosotros llegamos a este país y muchas veces queremos hacer y deshacer, hermanos. Por eso terminan odiando al latino, porque muchos vienen y hacen y deshacen y quieren cambiar las leyes, las costumbres del lugar a donde va, en vez de ser prudentes, sabios, y acatar y respetar las leyes del lugar donde estás. Esta mujer llegó y pidió permiso a la autoridad del que estaba a cargo, hermano. Pero Dios, hermano, a esta mujer ya tenía preparada una bendición grande. Y le hace ver, hermanos, que Él es quien está a cargo de sus problemas, quien está a cargo de sus necesidades. Dios le hace ver a Ruth que Él es Dios, y que desde el momento que Ruth decidió servir a ese Dios, buscar a ese Dios, creerle a ese Dios, tomarlo como su Dios, hermanos, Él se haría cargo de sus necesidades. Él se haría cargo de sus problemas. Él se haría cargo de su aflicción. Tan solo por el hecho de haber decidido, hermano, aceptarlo como su Dios. Recuerde las palabras que Ruth le dijo a Noemí.
y tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Donde tú mueras, yo moriré. Desde ese momento, hermano, ella decide aceptar al Dios de Ruth como su Dios. Y de ahí en adelante, hermano, Dios prepara la bendición para esta mujer. Ella decidió seguir a este Dios. Ella decidió confiar en este Dios. Ella decidió refugiarse en este Dios. Y Ruth, hermano, halla gracia delante de los ojos de aquel, hermano, de aquel cual Dios usaría para traer bendición a su vida. Vaya al capítulo 2, al versículo 12. Ruth, hermano, bajo la providencia de Dios, haya gracia delante de los ojos de aquel a cual Dios usaría, hermano, para hacer bendición en su vida. Dice la Biblia, hermanos, que vos le dijo, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios, del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aleluya. Cualquiera, hermano, que se refugia bajo las alas, bajo la sombra del Altísimo, hermano, Dios se hará cargo de él. Dios será el que lo cuidará. Dios será el que lo bendecirá. Dios será el que lo librará. Dios será el que lo sustentará con la diestra de su justicia. Este hombre le dice una gran verdad a esta mujer. Dios dice, Jehová Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hermano, la bendición de Ruth, o las bendiciones de parte del Dios que Ruth había decidido, hermano, creer, seguir y servir, comenzaban a llegar a su vida en medio de las circunstancias que todo lo que hemos leído el libro de Ruth sabemos que estaba pasando. En medio de todas las circunstancias, hermanos, que ella estaba viviendo, poco favorables para ella y para su suegra, empieza a llegar la bendición de Dios. En medio, hermano, de las circunstancias que podamos estar pasando en este tiempo, en este país, que pueda estar pasando usted en este tiempo, en este país, en ese medio de esa circunstancia que puede usted estar pasando con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en medio de esa circunstancia, hermanos, la bendición de Dios llegará a su vida. Si usted cree, si usted se refugia bajo sus alas. ¿Qué dice, hermano Fernando, el Salmo 91:4? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Aleluya. Aquel hombre cuyo Dios había decidido usar para que fuera de bendición en la vida de Ruth. ¿Cuántas veces Dios usa a personas, hermanos, para que sean de bendición en nuestra vida? Aún personas que ni conocemos. Hay ocasiones que tú llegas a un trabajo nuevo y empiezas a trabajar. Y viene una persona que ya conoce el trabajo y tú, mira, te dice, hazle así, así, así. Para que no quedes mal, para que tu trabajo sea mejor. Hay personas, hermanos, que Dios usa para que sean de bendición a nuestra vida. Y Dios está usando a vos para hacer de bendición a Ruth. ¿Cuál? Dios lo usó porque Él dijo, de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dice el Salmo 91 que con sus plumas te cubrirá y bajo de sus alas estarás seguro. Cuando nosotros, hermanos, en medio de una circunstancia, en medio de un problema, hemos decidido creer y confiar en el Dios poderoso, ese Dios se manifiesta en nuestra vida, en medio de la circunstancia, en medio del problema, y no nos dejará solos. Ese Dios se manifiesta en nuestra vida, en medio de la circunstancia, en medio del problema, y no nos dejará solos. Ese Dios se manifiesta en nuestra vida, en medio de la circunstancia, en medio del problema, y no nos dejará solos. Ese Dios se manifiesta en nuestra vida, en medio de la circunstancia, en medio del problema, y no nos dejará solos.
Mire, hermano, en el tiempo de la pandemia, muchos volcaron su vida hacia Dios y empezaron a buscar de Dios con todo su corazón. Otros se alejaron de Dios. Dios usa cada circunstancia, hermanos, para que nosotros aprendamos a buscar el refugio bajo sus alas, a cubrirnos bajo su sombra. Dios usa las circunstancias para que nosotros, hermanos, así como Ruth, aprendamos, hermanos, a ver de dónde y de parte de quién viene la bendición para nuestra vida. ¿Cuántas personas, hermanos, en este tiempo, con esta situación que se está viviendo en el país, ha decidido buscar de Dios? Ruth fue una mujer que supo tomar una decisión sabia y dijo, ¿qué dijo Orfa? ¿Cómo se llamaba la otra nuera de Noemí? ¿Qué dijo Orfa? Yo me voy, yo me regreso con mis padres. Pero Ruth dijo, yo no me iré ni te dejaré sola. Tu Dios será tu Dios y a donde tú vayas yo iré. ¿Cuántos de nosotros en medio de este tiempo, de esta calamidad, de esta situación que se está viviendo en este país, hemos decidido tomar una buena decisión y buscar de Dios con todo nuestro corazón? Hemos decidido, hermanos, refugiarnos bajo las alas del Altísimo, cobijarnos bajo su sombra. ¿Cuántos de nosotros? Yo le voy a decir algo. La mayoría en medio de la calamidad busca un abogado para resolver el problema. La mayoría en medio de la calamidad va y busca situaciones para resolver un problema. Estando Dios parado enfrente de ti diciéndote, aquí estoy, voltéame a ver. Yo soy tu bendición. Yo soy el que te cuidaré. Yo te cobijaré. Lo imposible para el hombre, para Dios es posible. Pero nos falta creer. Dios usó a vos para hacer bendición para Ruth. Así Dios puede usar a alguien para hacer bendición en tu vida cuando tú te refugias bajo el cobijo del Dios Altísimo. En medio de toda esa adversidad, en condiciones, hermanos, fíjese, ¿cómo llega la bendición de Dios a la vida de Ruth? Vos le dice a sus trabajadores que no la molestaran, que dejaran que cayera trigo, cebada, para que ella cosechara. Y dice la Biblia, hermanos, ahí en el capítulo 2:17, y dice, y espigó pues el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Fíjese, en condiciones normales, una persona que se iba recogiendo lo que iba quedando tirado, no recogía ni la mitad de eso en condiciones normales. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando Dios es el que va a bendecir, ella recogió el doble, el triple, porque usó a vos para que fuera bendición para su vida. Y vos le dijo a sus trabajadores, dejen caer manojos para que ella recoja. Fíjese la diferencia, hermanos, cuando la bendición viene de parte de Dios, cuando es Dios el que está en medio del asunto. En condiciones normales no hubiera podido ella recoger esa cantidad. El mismo mayordomo dijo, está desde la mañana hasta la tarde sin descansar. Y cualquier otra persona que hubiera andado recogiendo ahí no hubiera recogido la cantidad que ella recogió. Porque Dios usó a vos y le dijo vos a sus trabajadores, dejen caer para que ella pueda cegar. Y no la molesten, le dijeron. Ni se burlen, ni la intimiden. Porque cuando es Dios el que te va a bendecir, cuando es Dios en el que tú has puesto tu confianza, cuando es en Dios en el que tú has puesto tu necesidad. Pero estamos acostumbrados, hermano, a poner la necesidad primero. Buscamos soluciones nosotros antes de ir a Dios. Nos pasa a todos. Usted decía, usted no, pastor, no, a todos nos pasa. Equivocadamente tomamos la decisión de buscar soluciones por nuestros propios pensamientos, por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Pero cuando decidimos cobijarnos bajo las alas del
Señor, bajo su sombra cubrirnos, y hemos decidido que Él sea nuestro Dios y que Él sea el que tome las cartas en el asunto, las condiciones se vuelven diferentes. Por eso la condición de trabajo para levantar y espigar de Ruth fue diferente a las de los demás, porque Dios estaba en el asunto. Y la bendición que ella obtuvo fue mayor que la que hubiera obtenido sin Dios. ¿Cuántas veces no vemos a personas, hermanos, que tienen un salario fijo y que no es tan grande el salario y los vemos que no les falta nada? Y dices, ¿cómo le hacen? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado eso? A mí me dijeron una vez, oye, ¿cómo le haces tú para que te alcance? La provisión viene de arriba. La bendición viene de arriba. A veces te podrás matar trabajando. Y entre más ganas, más gastas, más se te desaparece. Decía mi pastor Piedad Chapa, el diablo viene y te lo roba. Te descompone el carro, te hace un agujero a la casa, te enferma, X cosa, pero lo que tú trabajaste y ganaste extra te lo va a destruir el diablo. Porque no supiste cobijarte, no supiste guardarte bajo la sombra del Altísimo y que Él fuera el que prospere tu vida, el que traiga bendición. A mí me encanta cuando Ruth toma la decisión y dice, tu Dios será mi Dios. Y cuando tú dices, tu Dios será mi Dios, es que lo vas a tomar, lo vas a obedecer. Porque cuando Dios está en medio de nuestra vida, en medio de la situación, las bendiciones cambian, las situaciones cambian, hermano. ¿Qué dice Génesis capítulo 26, versículo 12 al 14? Cuando es Dios en el que te refugias, Dios te hace una promesa. Yo te bendeciré. ¿Qué dice también en la porción que leyó el hermano Fernando hoy en la ofrenda? Bendice al Señor con todos tus bienes, con todos tus frutos, con todas tus primicias, dice, y Él te bendecirá. Llenará tus lagares, tus graneros de mosto, dice. ¿Qué dice el hermano ahí en Génesis 26, 12 al 14? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. ¿Quién lo bendijo? Jehová. Isaac sembraba igual que todos. No tenía un tractor, no tenía implementos, no tenía fertilizantes, sembraba igual que todos los demás de la nación ahí. ¿Pero quién lo bendijo? ¿Cómo lo bendijo? Qué bonito es cuando dices tu trabajo, Señor, aquí está mi trabajo en tus manos. He tomado la decisión de que mi trabajo, tú seas el que lo dirijas. Y Dios te dice, bueno, solo trabajarás 8 horas diarias durante 6 días a la semana. Y el séptimo día te quiero adorándome y alabándote en la iglesia. Pero como te dicen, el domingo te lo pago doble. ¿Vienes? Aleluya. Y dices tú, Dios, es que tú sabes que tengo necesidad. Claro que Dios lo sabe. Y Dios dice, yo te voy a bendecir. Yo estoy en el asunto. Yo me encargo de tus bienes. Yo soy el que te voy a prosperar al 100 por 1. ¿Acaso usted cree que Ruth no tenía una gran necesidad? No tenían comida, no tenían alimento, acababan de llegar. Y Dios la bendijo en el campo de Boz y usó a Boz para hacer bendición para su vida. ¿Pero qué fue? Fue una mujer obediente. Fue obediente, hermanos. Cuando nosotros nos cobijamos, cuando nosotros creemos
creemos, cuando nosotros nos guardamos en Dios, hermano, Él derrama la bendición. Por eso muchas veces vemos a unos que trabajan y se matan trabajando, hermanos, y nunca salen de sus deudas, nunca descansan, nunca están en paz. Y vemos a otros que solamente trabajan su horario, su sueldo es pequeño, y créame, vive mejor que nosotros y es más feliz que nosotros, porque descansa y confía en Dios. Dios es el que guarda, Dios es el que multiplica, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, de lo que Dios nos bendice, de lo que Dios nos da, en medio de nuestra necesidad, lo compartimos, Dios derrama doble, triple bendición para nuestra vida. Pero qué difícil es dar, compartir de lo que tú tienes cuando tú estás en necesidad. Te encuentras al pobre, al menesteroso en la calle, y tú llevas un dinero en la bolsa y vas a algún lado a hacer un pago o a comprar algo, y Dios te pone la prueba de tu vida ahí enfrente. Y dices tú, si le doy desacompleto, si le doy ya no me alcanza. Y Dios te dice, dale, porque yo me voy a encargar de lo que tú vas a ir a pagar. Yo me voy a encargar de tu necesidad. Dice la Biblia, hermanos, Ruth fue una mujer que en medio de la adversidad, en medio de su necesidad, compartió lo que tenía. Dice el capítulo 2, versículo 18. Fíjese, en el 14 primero, 2:14. Vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó, dice, para seguir trabajando. No, espérame, comí mucho, déjame descanso. No, hombre, ahora me dio sueño. Es que yo soy, ¿qué dijo Ruth? Yo soy de los que como y me da sueño, me despierto y me da hambre. No, dice que comió, se sació, se levantó y se fue a seguir respirando. Por algo le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Para eso sirve la palabra, hermanos, para animarnos en los momentos de dificultad. Amén. Hermanos, en medio de la adversidad, esta mujer comparte lo que tiene. Dice la Biblia que comió, se sació y le sobró, y después se fue a espigar. Y dice el capítulo del verso 18, y se fue a la ciudad después de que ya espigó y desgranó lo que había recogido. Y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber comido y quedado saciada, y se lo dio a su suegra. Nueras, ¿por qué no leyeron las nueras el libro de Ruth? Y convirtieron a sus suegras en sus mejores amigas, en sus mejores aliadas, y no en sus enemigas. Amén. Por eso luego, hermanos, ahí ven la nuera y la suegra. El hijo no puede ir a visitar a la mamá porque la suegra y la nuera están peleadas. Porque la nuera no sabe ser una buena amiga de la suegra, como lo fue Ruth, que se desvivió, se quitó el pan de la boca. ¿Por qué cree que la Biblia fue escrita? Para que nosotros la leyéramos, aprendiéramos de ella y la aplicáramos a nuestra vida, tanto en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones sociales, en nuestro trabajo, en toda nuestra vida diaria. La Biblia te habla de todo. Pero como no la conocemos, como no la leemos, una nuera no sabe cómo comportarse con una suegra.
Un hijo no sabe cómo comportarse con un padre. Un padre no sabe cómo comportarse con un hijo. Porque si leyera la Biblia te dice: padre, no seas áspero con vuestros hijos. No os provoquéis, dice: hijos, obedecéis en todo a vuestros padres. La Biblia te enseña todo. Patrones. Te dice cómo deben de ser los patrones con sus trabajadores. Te dice cómo los trabajadores deben de ser con sus patrones. Pero no lo sabemos, no lo sabemos. Esta mujer, hermanos, en medio de su necesidad, en medio de su adversidad, comparte lo que tiene. ¿Se acuerda de aquella mujer que dio todo lo que tenía? Que en medio de su aflicción, en medio de su necesidad, fue al arca de las ofrendas y dijo: yo voy a dar esto para el servicio de Dios. Y fue alabada por el mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hermanos, ahí en el Marcos capítulo 12, 41 al 44, que el Señor Jesucristo estaba sentado al lado del arca de las ofrendas y sus discípulos viendo. Y dice que llegó uno de los ricos y aventó, caía el dinero ahí en el arca. Y llegó una viuda pobre y echó solamente 2 blancas. Pero era todo lo que tenía en medio de su necesidad, en medio de su aflicción. Y aún así lo compartió para el servicio de Dios. Y dice la Biblia que el Señor le dijo a sus discípulos: ¿quién creen de ustedes que echó más para el reino de los cielos? ¿Quién de ustedes cree que hizo más para el reino de los cielos? Para el reino de Dios. ¿El que tenía mucho y dio de lo que le sobraba? ¿O la que dio todo su sustento? La que compartió de lo poco que tenía. Esta mujer llegó en la noche cansada, cargando esa eva de cebada en sus espaldas. Acuérdese, no había carros, no había Uber, no había bicicletas eléctricas, no había moto. Después de que espigó todo el día, lo desgranó, luego se lo llevó del campo de donde estaban los segadores hasta Belén. Acuérdense que la Biblia dice: y bajó vos de Belén hasta el campo de los segadores. O sea, había una distancia. Y llegó Ruth con Noemí. Y Noemí vio: wow, Ruth, ¿cómo le hiciste para traer tanto? Y se alegró su suegra, porque vio que Jehová estaba. Porque vio que lo que traía era bendición de Dios. Y dice que sacó lo que había sobrado después de que se había saciado. No dijo de que se había llenado. Saciado es una cosa y llenado es otra. Llenado es lo que hacemos nosotros para estar así de pechugones. Comemos hasta de más. Eso es llenado. Saciado es cuando tú comes lo necesario y tu cuerpo dice: con eso tengo. Eso es saciado. Pero si ella hubiera sido egoísta, ella se hubiese llenado y se hubiera atragantado y comido todo lo que tenía ahí. Pero al contrario, se sació y guardó lo demás. Y cuando llegó en la noche cansada, con la eva en su espalda, le dijo: suegra, le traje un regalo. Y le dio. No le dijo: suegra, pues ahí duérmase con un vasito de agua, yo voy a cenar, porque yo fui la que trabajé. Fíjese el egoísmo. Yo fui la que trabajé todo el día. Yo fui el que anduve afuera todo el día. ¿Cuántos esposos somos así? Que llegamos a la casa: si yo ya trabajé todo el día, mujer, ¿quieres que te ayude a lavar los trastes? ¿Quieres que te ayude a trapear? ¿Quieres que te ayude con los niños? Si yo ya trabajé todo el día. Y llegamos quejándonos. Y esta mujer nos pone la muestra. Esta mujer nos pone la muestra. Cansada. O viceversa. Hay mujeres que no hacen nada en la casa. Y llega el marido y ni comida, ni un vaso de agua, ni un buen recibimiento, solamente porque saben que es el marido y tiene la obligación de llevar la casa, tiene la obligación de mantenerla, tiene la obligación de pagarle la luz, de darles dinero y X. Pero ¿qué clase de mujer te estás convirtiendo? Llegas cansado
y te dicen quiero esto, y tu mente dice esfuérzate y sé valiente. No, pero es que vengo cansado, mira, vengo de trabajar, vengo esto. Esfuérzate y sé valiente. Llega la mujer, hay mujeres que les toca trabajar afuera, llegan cansadas y los hijos, mamá, no he comido, tengo hambre. Y muchas contestan, ay niño, ahí en el refri, hazte lo que quieras, agarra lo que sea, por eso lo compro, X. Cuando él está esperando que su madre sea su madre. Y aún así cansada, digas como Ruth y compartas ese poco de energía que te queda y le prepares unos ricos alimentos con el amor de madre para que coma. Y un día diga, wow, mi madre es mi madre. Yo tuve una así. Y esta mujer llegó y en medio de su necesidad y su adversidad compartió con su suegra lo poco que tenía, hermanos. Mire, suegra, usted tómese un café, suegra. Yo me voy a comer lo que sobró de la comida porque necesito energías para mañana. Necesito descansar para mañana. No. Yo ya tuve una comida al día, suegra. Cómase usted esta para que usted no duerma con su estómago vacío. Al cabo que yo ya comí hoy en la tarde. Ya comí al mediodía. ¿Cuántas veces como padre no nos hemos quitado el pan de la boca para dárselo a nuestros hijos? Muchas veces. Porque son nuestros hijos. Pero para alguien que no es de nuestra carne. Ruth lo hizo por Noemí. Era su suegra, no era su mamá, no era su hija, no era de su carne y aún así lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos por los de allá de afuera? Eso era Ruth. Una mujer con buenos pensamientos, una mujer con iniciativa. Esa era Ruth. Y cuando Dios ve tu corazón y ve tus pensamientos, Dios derrama bendiciones sobre tu vida. Pero si eres egoísta, ¿qué bendición va a derramar Dios? ¿Para aumentar tu egoísmo? Porque entre más te den, más egoísta te vas a volver. Por eso Dios nos manda la bendición. Y estás viviendo a cuentagotas. Con lo poquito que ganas, lo poquito se te desaparece. Hermanos, esa mujer dio todo lo que tenía para el servicio de Dios. Y no dijo, tengo 2 blancas y las voy a echar ahí, pero no sé si el sacerdote los vaya a usar para bien. No sé qué harán con el dinero ahí. No sé para qué lo usarán. La mujer simplemente compartió y fue alabada por el Señor. Y le dijo, cualquier persona, cualquier hijo mío que haga algo así, dice, no se quedará sin recompensa. Cualquier mujer que haga lo que hizo Ruth, de quitarse el pan de la boca para dárselo a otro, no se quedará sin su bendición, sin su recompensa. Y le voy a decir algo. El final de Ruth no lo escribió Dios, lo escribió Ruth. Dios solamente fue el que proveyó las bendiciones que Ruth provocó al ser obediente a Dios, al ser una mujer de carácter, a ser decidida, a ser una mujer que toma buenas decisiones, al ser una mujer que no se quedó pasiva. Porque dice la Biblia que terminó casándose con el dueño de todas las propiedades que cosechaban. Ahora ella no era la segadora ya, sino era la esposa del dueño, y de la cual nacería el padre del rey David. Y de la descendencia del rey David vendría el Salvador del mundo. Fíjese
Fíjense hasta dónde llegó la bendición de Ruth. Hasta terminar siendo una tatarabuela del Señor Jesucristo, el que dio la vida por nosotros. Amén. Es necesario, hermanos, que sigamos creyendo y confiando en lo que Dios, hermano, está haciendo en su mover en nuestra vida. No deje de confiar, no deje de creer en medio de la situación, en medio de las circunstancias, hermano. No te muevas de donde Dios te tiene, aunque veas todo contrario. Dijo Javier el otro día que platicábamos: si Dios nos quiere aquí, aquí nos va a tener. Así es. Tu confianza debe estar en Dios. Ese es el que mueve todo. Si Dios no nos quiere aquí, aunque te atravieses, te pongas, te aferres con las uñas, Dios no te quiere ahí. Pero donde Dios te ponga, y si tú le obedeces, si tú te cobijas bajo sus alas, Él va a ser de bendición para tu vida. Rápidamente póngase de pie y busque Génesis capítulo 26, versículos 2 y 3. Y mire lo que Dios le dijo a Isaac. Y mira lo que Boaz le dijo a Ruth. 26, ¿qué? Génesis 26, 2 y 3. Cuando Dios te pide que te quedes en un lugar, cuando Dios te dice, allí te bendeciré, créele. No tengas miedo a la circunstancia, a lo que esté sucediendo. No le tengas miedo a la adversidad. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dice que hubo un hambre en la tierra como la que hubo la primera vez cuando Abraham. Isaac dijo: pues ¿a dónde vamos? A Egipto, que es la ciudad más rica, más poderosa, allá hay alimento. Y Dios le dijo: no te vayas para allá, ve acá donde yo te mando, y ahí habita como forastero, que ahí te bendeciré. Y dice la Biblia, si usted lee más adelante Génesis, que empezó Isaac a sembrar y a cosechar y se hizo tan poderoso, más poderoso que cualquiera de los orientales. Y los que vivían en ese lugar le dijeron: hey, necesitamos que te vayas de aquí porque te estás haciendo más grande y más poderoso que nosotros. Porque supo confiar, creer, obedecerle a Dios y cobijarse bajo las alas de Dios. Pero todo es creer, creer, creer y confiar en Él. Mire lo que le dijo ya para terminar Noemí a Ruth en el 21 y al 23. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Aleluya. Obedece lo que Dios te ha mandado, porque a ese hombre Dios lo está usando de bendición para tu vida. Y ahí está tu bendición. Dios te está diciendo: no te salgas de este campo, quédate ahí. Porque a través del que Dios le estaba mandando la bendición, Dios le estaba hablando. Y le dijo: ve con mis criadas, júntate con ellas, ciega aquí, no te vayas a otro campo. Porque aquí es donde Dios te va a bendecir. Y la bendijo al 100%. Porque de una efa de cebada que empezó cosechando, se convirtió en graneros llenos de trigo. Porque después ella fue la dueña de todos esos graneros. Fue tan grande la bendición de Ruth como la bendición de Isaac, al 100%. Es tan grande la bendición de los hijos de Dios, hermanos, cuando sabemos obedecer, confiar y cobijarnos bajo las alas del Altísimo. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, gracias.
Gracias, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres quien nos guarda, tú eres quien nos cobija, tú eres quien nos cubre bajo sus alas, el que nos cubre con sus plumas, el que nos cobija y nos guarda bajo sus alas de toda maldad. Tu palabra dice que nuestro pie no tropezará en piedra y que tus ángeles mandarás. Acamparán a nuestro alrededor, nos librarán de toda maldad, y que si nosotros te obedecemos, que si nosotros te somos fieles, que si nosotros confiamos y nos regocijamos y nos guardamos bajo tus alas, bajo tu cuidado, tú bendecirás nuestra vida, tú nos llevarás a mejor camino. Tú abrirás puertas y tú cerrarás las que no sean necesarias, y abrirás toda puerta necesaria en nuestra vida. Dile: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, enséñame a descansar en ti, a creer en ti, a confiar en ti, aún en medio de la adversidad, que no sea yo vencido por el miedo, sino que toda mi confianza esté puesta en ti. Aumenta mi fe, Señor. Guárdanos y líbranos en el tiempo de la adversidad. Que no seamos movidos, sino que seamos guardados firmes en tu camino. Dile: Señor, bendice, prospera mi vida, pero enséñame primero a ser agradecido contigo, a despojarme muchas veces, Señor, de aquello que creo mío, y a ponerlo en tus manos. Ahora, Padre, una vez más clamo a ti, Señor. Así como aquel hombre llegó a ti y le dijo: Señor, mi siervo está postrado en cama con dolores, pero no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Padre, clamamos a ti, bendito Dios. Obra, bendito Señor, como lo hacías de antaño, como aquellos grandes milagros, Señor. Así seguimos creyendo, porque tú eres el Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Padre, mi hogar y mi familia está en tus manos, mis hijos, mi esposa. Asimismo, cada uno de mis hermanos, Señor, está en tus manos. Guárdalos, líbralos de la maldad, guárdalos de la situación, Señor. Llévalos por caminos deleitosos. Cierra las puertas que tienes que cerrar en sus vidas y abre las que tienes que abrir, Señor. Ayúdanos a confiar y a descansar en ti, Padre. Guarda a mis hermanos, Señor. Guarda su entrada y su salida. Líbralos de la maldad del hombre y del enemigo, Señor. Guárdalos, bendito Dios, porque ellos están creyendo, ellos están confiando en ti, bendito Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.